Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara a Cara on Cam. Lo primero que quiero hacer de verdad es pedirles disculpas por el retraso del capítulo de esta semana. Tiempo y técnica nos jugaron una mala pasada, que no es excusa, pero de verdad quiero pedirles disculpas. Y espero que disfruten sobre todo la entrevista de hoy porque converso, además de con un gran amigo, con un profesional excelente. Mi invitado se llama Jean-Pierre Aguiar Durañona. Es cubano, periodista, padre de dos hermosos niños y desde hace varios años radica en Alemania. Allí ejerce justamente el periodismo y de eso vamos a estar conversando, porque además está vinculado al mundo académico, trabaja para uno de los periódicos más importantes en Alemania, el Zeit, de todas maneras lo voy a dejar por aquí por la presentación, y nos habla también del periodo de confinamiento, cómo llevó paternidad y trabajo, porque estuvo trabajando muchísimo durante el confinamiento. Sobre este y otros temas muy interesantes vamos a estar conversando en el capítulo de hoy, que les recomiendo de verdad que se queden hasta el final, porque deja algunas pinceladas de lo que después van a poder disfrutar en el podcast Conversaciones en la Distancia. No hablo más. Nos vemos al final del vídeo. Bueno, y como les había dicho en la presentación, hoy tenemos el placer, yo tengo que decir que de verdad que tengo el placer de tener a un amigo de invitado aquí en Cara a Cara, Jean-Pierre Aguiar Durañona, cubano, que vive en Alemania hace varios años, que es periodista y además, bueno, entre todas las cosas que ha hecho entre el mundo del periodismo también se ha formado, digamos, que en el mundo este de social media, en el mundo también del podcasting, bueno, en fin, de todo eso vamos a estar hablando. Es un hombre muy trabajador con una agenda muy apretada. Y ya no voy a hablar. Sí, muchísimo. Y ya no voy a hablar más. La bienvenida, pues déjame darte la bienvenida primero oficialmente. Bienvenido. ¿Y cómo tú estás, mi negrito? Muchas gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí. Estoy bien, tranquilo, o sea, saliendo de la grabación de un capítulo del podcast ahora mismo y un poco cansado, pero quizás se ve un poco la trasnochadera. Las noches son un poco violentas últimamente en casa, pero todo bien, tranquilo. Muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí, por la invitación. Bueno, yo tengo que decirles, tengo que confesarles que esta entrevista, porque yo lo puse en redes sociales, esta entrevista ha dado más trabajo para realizarse que no les puedo... Ha dado mucho trabajo, pero aquí estamos, nosotros dijimos que de tripas corazón lo íbamos a hacer. Muchísimo. Y aquí estamos grabando con Jean-Pierre. Jean-Pierre, a ver, yo había hecho en la presentación que, bueno, tú eres periodista, estudiaste en Cuba periodismo, lo has ejercido también en Alemania, pero cuando estuve investigando un poco sobre ti, también has estado vinculado al mundo académico. Antes ya de hablar de la profesión, porque de eso sí no hablé mucho en la presentación, háblame de cómo tú llegas a vincularte al mundo académico. Bueno, tiene todo, o sea, todo tiene que ver, una cosa tiene que ver mucho con la otra. O sea, yo cuando llegué a Alemania, yo lo primero que tuve que hacer fue aprender el idioma y bueno, estuve 6 meses haciendo un curso que aquí se llama curso de integración, un nombre que está un poco fuera de lugar, pero bueno, es un curso de integración. En ese curso son 6 meses en los que se aprende el idioma. Justo paralelo al tiempo en el que yo estaba haciendo en lo que estaba haciendo el curso de alemán, empecé a buscar la forma, la posibilidad de hacer práctica para poner un pie, ¿no? Para empezar a hacer periodismo, que, al final, que era finalmente lo que yo quería hacer. Y un día en un viaje a Berlín, ese viaje a Berlín fue fatal. O sea, fue un viaje que yo decía, Dios mío, o sea, estaba hablando con un tipo que no dijo una palabra en las 3 horas y pico que duraba el viaje aquel. Justo 5 minutos antes de entrar a Berlín, empezamos a hablar. Él me pregunta que qué es lo que yo hago. Y entonces, y entonces él me habla de TIDE, uno de los centros, de los lugares en los que yo todavía estoy trabajando, que es como un canal local de aquí de Hamburgo, en el que también tienen una academia. En esa academia es donde yo empiezo, después de haber hecho un año de práctica ahí. O sea, yo estuve un año que no se llama práctica, sino es como una formación que te hacen. O sea, el título oficial de ese tiempo que yo estuve con ellos no fue una práctica, sino una formación. Y ahí aprendí muchísimo. Ahí doy clases de entrevista periodística, de periodismo digital y de podcasting. Entonces también estuve trabajando en la Hamburg Media School, en un proyecto que teníamos con refugiados políticos. Era que los refugiados tenían la posibilidad de tener una especie de formación con nosotros. Estaban 6 meses en los que cogían un update, o sea, aprendían cómo era que funcionaban los medios en Alemania y después iban a hacer prácticas en los grandes medios de prensa de aquí. Y antes de entrar, digamos que
¿qué ha cambiado en tu vida? Porque hay un antes y un después a raíz de la pandemia, hay un antes y un después. Entonces, han habido muchos antes y muchos después, pero pero bueno, con la pandemia, o sea, ¿qué estaba sucediendo profesionalmente contigo antes de que se cerrara todo, que se paralizara todo? ¿Qué estaba sucediendo profesionalmente con Jean-Pierre? bueno, antes de que llegara el coronavirus, yo estaba en una fase, yo había dejado el trabajo que tenía en la Hamburg Media School y estaba haciendo una formación, un curso que me dieron aquí, o sea, de 6 meses, en los que cogía también un poco, a refrescar un poco la parte de hacer periodismo televisivo. Y estaba también part-time trabajando para uno de los periódicos más importantes que tiene Alemania, se puede decir, el Zeit, con los que yo hago un podcast también. Sí, tenía el podcast y tenía la academia. En eso llega la pandemia. Y se dice, ok, lockdown, de aquí no se puede salir, hay que ver cómo se reinventan todas las cosas. Por una parte, para mí no fue tan problemático porque yo dije, bueno, ok, lo que yo estoy haciendo lo puedo seguir haciendo desde la casa. Y pensé incluso que esta gente de periódico me iban a decir, se acabó la actividad porque yo estaba independiente, o sea, yo soy periodista independiente, y me llaman para decirme que había que otras de las redacciones del mismo periódico quería empezar a hacer un podcast. Que si yo podía ayudar a esa gente no solamente con la edición, sino también desde el punto de vista redaccional, o sea, ayudarlos un poco, como mismo yo estaba haciendo con los colegas con los que yo estaba trabajando anteriormente. Y bueno, empezó a caer más trabajo. O sea que en el confinamiento tú no tuviste, tu confinamiento fue trabajando. Mi confinamiento fue trabajar, o sea, y ahí es donde empieza la locura, porque o sea, tengo las cosas, tenía la academia, los cursos que yo estaba dando que eran en el día, que eran en línea. Paralelo a eso tenía la historia del periódico y empiezan a preguntarme otra gente de otras compañías, porque todo el mundo empezó a ver el podcast como una alternativa a todo a todo lo periodístico que no se podía hacer porque la gente no se podía encontrar. Estábamos hablando del confinamiento y que tú no paraste de trabajar y que, en fin, llegó más trabajo que el que había antes del confinamiento. Pero, como yo dije, tú eres padre de 2 niños. 2 niños que necesitan de tu tiempo y que tú se lo dedicas. Entonces, ¿cómo tú, trabajando desde casa, o sea, cómo Jean-Pierre reordenó, o sea, cómo tú llevaste paternidad y trabajo en casa? Mira, ese se lleva. A ver, vamos a partir por ahí. Es complicado, pero se puede hacer. El problema fue que el más chiquito nació unas semanas antes de que aquí se cerrara todo. O sea, Tiago nació en febrero del año pasado y un par de semanas después fue que dijeron, se acabó la actividad, aquí vamos a cerrarlo todo. Por suerte, porque el hecho de que él naciera un poquitico antes me dio la posibilidad de participar en el parto, de estar ahí y de también las primeras semanas del niño tener la flexibilidad de coger y decir, bueno, yo estoy aquí en la casa, ¿no? Pero esas primeras semanas fueron una locura, porque tu esposa está en la casa, que está haciendo reposo, tiene que reposar porque acaba de parir. Hay un bebé, que es lo menos problemático, pero está ahí. Y tienes uno de 3 años y medio que tiene una cantidad de energía terrible que no puede salir de la casa. En algún momento era tanta la locura que yo dije, no, espérate, porque si no, de verdad que voy a perder los nervios y no los puedo perder. Entonces dejé de priorizar el trabajo en el día. Claro. Y lo que hacía era que, bueno, o sea, empezaba a trabajar a partir de las 6 de la tarde. Y por la mañana estaba en la casa. Dedicándole tiempo a ellos, claro. Ya está. Dedicando tiempo a ellos. Hola, qué alegría estar de nuevo por acá. Hoy desde un lugar diferente. Estoy en una montaña en California que, como ven, está todo rodeado de nieve. Pero bueno, a lo que vamos.
Estoy por acá como siempre para contarles un poco qué hay de nuevo en Empoderadas. Esta semana estuvimos conversando con Gretel Raffuls. Ella es cubana, radicada en Barcelona. Somos amigas desde el tiempo de la universidad. Y bueno, con ella estuvimos conversando sobre migración, sobre las cosas que ella ha tenido que pasar, ¿no? En todo este tiempo, lleva 6 años en Barcelona, y también de los proyectos sociales a los que se ha dedicado y a través de los cuales pudo hacer como un currículum para llegar al trabajo que tiene hoy. La próxima semana vamos a tener un capítulo diferente. Vamos a estar hablando con una señora. Hasta ahora todas las entrevistadas han sido mujeres jóvenes. Esta vez vamos a entrevistar a una señora que podría ser como nuestra abuelita. Ella se llama Gladys Cañizares, está en sus 70 años y nos cuenta toda su experiencia desde joven como emprendedora. Imagínense que a los 20 y tantos años ya tenía su propio negocio de carteras en la Quinta Avenida de Nueva York. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinan, caminan, se toman la copita de vino para relajar, o a lo mejor están un fin de semana como yo, diferente, y cuando van caminando por la montaña también lo pueden escuchar. Lo más importante es que nos regalen un poquito de su tiempo para inspirarse con esto que con tanto cariño le damos. Me voy, que mi niña está llorando, y como siempre les digo, deseo que tengan una semana llena de colores. Chao. Y hay él ha hablado de un montón de proyectos y de trabajos que tiene, pero hay uno en particular del que sí me gustaría hablar, porque de alguna manera el que he seguido más de cerca, y es el que tiene que ver con la Fundación Héroes Jirafa y un podcast que se llama, voy a decirlo en inglés, a ver si me corrige el profe, que se lo tengo del lado acá. Stick your neck out, ¿no? Stick your neck out. Es así como se dice. Stick your neck out. Stick your neck out. Sí, lo dijiste bien, Ia, lo dijiste bien. Yo en principio pensé que estaba relacionado solamente con el medio ambiente. Tengo que confesarlo así, cuando lo vi a primera vista, el primer acercamiento que tuve, pensé que solamente con el medio ambiente. Pero en el podcast estoy viendo de que ahí se hablan de muchos temas, o sea, digamos, ¿cómo lo podemos decir? O sea, temas que son de importancia para la sociedad hoy en día, como temas sobre el racismo, temas de inclusión. ¿Cómo llegas tú a este proyecto? Y háblame un poquito de lo que ha implicado para ti meterte en estos temas, hacer esas entrevistas, llevar este podcast. La fundación siempre fue mucho más que el medio ambiente, pero queríamos lanzar una campaña, que la lanzamos, no fue exitosa, desgraciadamente, entre otros motivos porque los proyectos eran muy, muy diversos y, bueno, llegó el coronavirus. En fin, la campaña no fue exitosa, pero sí estaba muy enfocada en el medio ambiente. Estaba muy enfocada en la reforestación en Europa y en el trabajo con las abejas, que tenían la idea, o que tenemos todavía la idea, de crear una reserva en Europa, en las Alpujarras, de abejas. Crear ahí una especie de reserva, una especie de santuario para las abejas, para que las abejas pudieran ser abejas, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad de polinizar mejor, que sembrar muchos más árboles y no sé qué. Y ahí teníamos 5 personas que venían de muchos países diferentes, que todos fueron nominados en algún momento como Giraffe Heroes, o sea, héroes jirafas. La Fundación Jirafa no es una cosa europea. O sea, fue una señora en los Estados Unidos, que periodista también, una muy buena colega con la que también tengo un podcast, se los puedo recomendar que lo oigan, así saben un poquito más de la historia de la historia de la fundación. Esta señora, trabajando en los medios de prensa en los Estados Unidos, se dio cuenta que había muchas historias que no se contaban. Se dio cuenta que lo que estamos viviendo todos en los medios actualmente, que todo es desgracia, 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 pero que no se cuenta con la gente que están haciendo cosas para mover el mundo, para cambiarlo, para mejorarlo, para hacerlo mejor. Entonces, esta señora empezó a creó esta plataforma y empezó a contar estas historias. Realmente empezó todo con storytelling. Yo llego a la fundación y digo, bueno, ok, la fundación está todo muy bien, pero me parece que a esto le falta. Y empecé a poner ideas. Y en algún momento ellos me dijeron, bueno, mira, tenemos esta campaña que queremos hacer, ¿no estás interesado en hacer un video para la campaña? Todo empezó por ahí. En ese mismo momento en el que estábamos con el lío de la campaña, es que yo le digo, bueno,
vamos a hacer un podcast. Y empezamos con esta idea del podcast. Entre los héroes jirafas que han nominado la fundación, está esta pareja, que es una mujer ciega, Sabrina Tenbeken, y su pareja, Paul Cronenberg. Ella es alemana y él es holandés. Y ellos tienen un proyecto en la India, que es un proyecto en el que los Cantari se llaman. Es un proyecto de social entrepreneurship. O sea, gente que tienen súper buenas ideas, que viven en países pobres, que no tienen la posibilidad de llevar esa idea o sea, de hacerlo concreto, de concretizar esa idea que tienen, y ellos le dan una formación de 1 año, si mal no recuerdo, y en ese año tú llegas con tu idea a ese lugar, en la India, y cuando tú sales de ahí, tú sales con una ONG completamente estructurada, lista para que tú vayas a trabajar en tu país, que es lo más importante. No es, o sea, lo bueno que tienen esta gente del Cantari es que no son los europeos que quieren ir a salvar Nigeria, Camerún, etcétera, pp. No, ellos son un par de europeos que están en la India, que le dicen a un par de, vamos a decir, gente de Camerún, de Nigeria, pero también de Tailandia, de cualquier país del mundo, ven para acá. Yo te voy a dar las armas, las herramientas que te hacen falta para que después tú vayas y hagas el cambio social que tú quieres hacer en tu país, tú. Y eso es lo bueno que tiene toda esta historia. Entonces, con esta mujer, como ella era una de las héroes jirafas, yo le hago una entrevista, yo le invito a formar parte del podcast. Ella se puso lo más contenta, no sé qué, tuvimos nuestro podcast que está muy bueno, es de todos los que he hecho uno de los mejores. Y ahí nació la idea de que, bueno, ¿por qué no empiezas? O sea, ¿no te interesaría contar las historias de esta gente que yo tengo aquí? Y yo le dije, pues, echa para acá. Dale. Porque nada más que de mirar el perfil de la gente que ellos han formado en estos años, son gente increíble. Son unos proyectos increíbles y son unos proyectos que dan un poco de esperanza. Mira, y de verdad que de eso nunca habíamos hablado, o sea, de eso nunca hemos hablado, porque nos hemos escrito de cualquier otra cosa, pero de eso nunca habíamos hablado y a mí me llamó muchísimo la atención y es verdad que hay muchísimos proyectos súper interesantes ahí, así que de todas maneras en la descripción del video van a tener el enlace al podcast y los enlaces específicos a los capítulos que mencionó Jean-Pierre para que los escuchen y se los recomiendo de verdad 100%. Es en inglés el podcast, para las personas que nos están viendo, el podcast es en inglés, pero... Hablando de idiomas. O sea, tengo 2 preguntas en la cabeza a raíz de cosas que has dicho tú. Tú sabes que a veces uno tiene que prepararse, un ejemplo, te tienes que preparar para una entrevista porque tienes que entrevistar a Periquito Pérez y bueno, tienes que prepararte. Pero no es solamente que estés preparado para la entrevista, sino que yo me he dado cuenta en estos días que hemos estado hablando que tú te has apropiado de esos temas, o sea, te los has apropiado y de alguna manera lo predicas, no solamente que haces un podcast que hable de ellos, sino que predicas cada una de estas cosas. Entonces, yo no lo sabía, yo me he dado cuenta de a poquito. O sea, ¿cómo ha sido, o sea, cómo ha sido esa transformación? ¿En qué momento tú te diste cuenta? Porque hay muchas cosas que yo estoy entendiendo ahora y lo hemos hablado. Yo creo que lo que pasa es que mientras más gente yo he entrevistado, yo he desarrollado una empatía. Y esa empatía me ha abierto mucho los ojos. Y esos ojos abiertos han hecho que yo también cambie muchas cosas en mi vida y en mi personalidad. Lo bueno que tiene este podcast, que Stick Your Neck Out, de que hemos estado hablando hasta ahora, es que yo conozco gente de tantas culturas diferentes, gente que son tan diferentes a como soy yo, pero que en algún momento se encuentra algo que dice, ahí, en esa esquina de ese enramado que es la vida, nosotros somos iguales. O no somos iguales, pero nos parecemos bastante. Y eso ha ido formando mi carácter. A eso súmale también la migración. O sea, el salir, a ver, yo dejé, o sea, cuando tú emigras, tú dejas tu zona de confort. Tú te vas. Y tú te vas para un lugar que tú no sabes cómo va a salir la cosa. Tú tienes 25.000 ideas en la cabeza, pero todo no sale como tú pensaste que iba a salir. Y bueno, eso es lo que ha pasado. O sea, eso es lo que ha pasado con la sensibilidad, por ejemplo, a la hora de tratar temas
con discapacidad, de discapacitados, con la TIDE me ayudó muchísimo a abrir los ojos en muchos otros temas también. O sea, esa experiencia que yo hice en esa redacción fue divina. Y entonces aprendes que la vida es un poco más de lo que tú tienes delante de tus narices. ¿Me entiendes? Y fue lo mismo que me pasó con el tema del racismo. O sea, el racismo en Cuba, para mí, o sea, sí fue un tema. Yo no puedo decir que no fue un tema, pero yo no tenía quizás el activismo que tengo ahora porque también vivía en una sociedad que no es como esta sociedad. Y ahora en los últimos meses la cosa se ha puesto peor. O sea, mi activismo ha crecido en estos últimos meses porque tengo 2 hijos que van a experimentar en esta sociedad racismo. 2 hijos a los que les van a decir en algún momento de dónde tú eres en el círculo o en la escuela, y cuando ellos van a decir yo soy de Alemania, les van a decir no, de dónde tú eres de verdad, ¿no? Porque aquí pasa mucho eso. Entonces, yo sé que eso va a ser en algún momento. A mí no me importa. Yo tengo la ciudadanía alemana, yo soy cubano. Y a mí cuando la gente me pregunta de dónde tú eres, yo no lo cojo con esa, a mí no me afecta, porque yo sé que conmigo, en ese caso, ese racismo estructural que hay aquí, a mí no me va a afectar, pero a mis hijos sí. Entonces tengo que buscar la forma de aprender cómo yo cómo yo puedo deconstruir ese racismo institucional para que mis hijos tengan la fuerza y se puedan enfrentar a una sociedad que es la que les toca. ¿Qué música escucha Jean-Pierre? Porque esto ya sabrás que va incluido en nuestra playlist de Spotify. ¿Qué música escucha Jean-Pierre cuando se quiere subir el ánimo para lo que sea? O sea, yo necesito despertarme hoy o tener el día hoy a tope porque tengo que hacer 1000 cosas. ¿Qué música se pone Jean-Pierre? Puede ser o un género o un artista en específico o una canción en específico. Yo oigo de todo. Yo te oigo lo mismo rumba, que guaguancó, que yo digo que el barroco latinoamericano sí existe. Pero la pregunta que tú me estás haciendo tiene que ver con esa canción, y si lo entendí mal, me lo dices. Esa canción, como tú la oyes, tú te levantas y tú tienes que mover el esqueleto, tienes que moverte, tienes ganas de ser tú, de formar lo tuyo. Exacto. Entonces, ponme toda esa gente que dijimos anteriormente, todas esas canciones de las que hablamos anteriormente, y agrégale la cafetera de Yoruba Andao. Te voy a hablar de otra canción que me gusta muchísimo, que cada vez que la oigo es una cosa que también me tengo que mover, ¿sabes? O sea, es una canción muy, muy rica, que la compuso mi hermano. Ya tú sabes, Daniel Travieso te enviando. Y está riquísimo. O sea, de verdad que no es porque sea mi hermano, pero el tema está muy bueno, se puede bailar muy bien. Entonces te recomiendo que pongas en tu lista Yo la vi, de Triple Impacto. Yo la vi comentando que quiere volver junto a mí. Me gusta. Yampi, ¿vas a echar algo de menos del periodo de confinamiento? Yo creo que sí. O sea, el modelo de trabajo que yo tengo me permite mucho estar en la casa y formar parte de la educación y de crecimiento de los niños. El modelo de trabajo que yo tengo me da mucha flexibilidad, me permite viajar, me permite hacer muchas cosas. Y realmente lo único que falta en medio de la pandemia es eso, esa libertad que teníamos antes de movernos para donde nos diera la gana. Por eso creo que no voy a extrañar nada. Por eso creo que no me va a faltar nada de la pandemia. Ay, Negrito, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por pasar este ratico, pero que ha sido una conversación súper agradable, además del tiempo que llevamos aquí hablando, pero te agradezco un montón que hayas compartido tus opiniones y tus criterios sobre todo lo que hemos conversado. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, gracias a ti por darme el espacio. Y nada, tenemos muchas tareas pendientes, tenemos también muchos temas de los que pudiéramos seguir hablando, o sea, muchísimas cosas que tú y yo pudiéramos seguir hablando. Y nada, o sea, sigue así como vas muy bien, tienes un proyecto súper chévere
a mí este programa me gusta muchísimo y todo lo que ha pasado, o sea, a raíz del programa también después, o sea, con Empoderadas y Cela por un lado, o sea, hemos, de alguna forma, el piquete ese de nosotros se ha ido buscando se ha ido forjando un camino que va muy bien. Y nada, a mí me encanta verte, o sea, me encanta ver cómo tú te estás desarrollando profesionalmente, me has hecho sentir muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación y nada, hasta más ver. Y espero que hayan disfrutado de este cara a cara on cam con Jean-Pierre. Yo no puedo decir otra cosa porque ya me lo pasé genial. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y recuerden que en la descripción tienen todos los enlaces de los que conversamos durante el capítulo, específicamente los enlaces al podcast. Esta misma semana, la segunda parte de esta entrevista la van a tener disponible en formato podcast, conversaciones en la distancia, esta y las entrevistas anteriores que hemos tenido en esta cuarta temporada. Con Jean-Pierre, en la segunda parte conversamos específicamente sobre paternidad. Un capítulo súper interesante, una segunda parte súper interesante que no pueden dejar de ver. Ya ustedes vieron, ya ustedes lo escucharon. Bueno, esta segunda parte no se la pueden perder. Como siempre les digo, les mando un beso inmenso en la distancia y nos vemos pronto, muy pronto, muy pronto. Recuerden compartir para que lleguen más personas y así nos pueden apoyar mucho mejor. Chao.